Entonces, por ejemplo, si se requiere definir el vector con A de coordenadas menos 1, 2, 3 y B de coordenadas 5, 0, 4, ¿no? Se realiza la operación, en este caso estamos indicando que B es el punto final y que A es el punto de origen. Entonces este es el caso en el que se dan dos puntos. Entonces tendríamos que restar esta terna menos esta terna. Entonces 5 menos menos 1, 6, 0 menos 2, 4 menos 3, 1. ¿Ya? Y esto de aquí es igual al vector AB. Entonces esa situación también se puede presentar con los vectores cuando los definimos con dos puntos. Bien, en base a eso vamos ahora a hablar de algunos lugares geométricos o algunos conjuntos en el sistema tridimensional que son necesarios también plantearlos. O sea, cuando hablemos del eje X, ¿sí? El eje X se caracteriza porque todo punto que se encuentra en el eje X tiene una coordenada X, que puede ser cualquier número real, mientras que la coordenada Y y la coordenada Z son fijas. Entonces, para X elementos los reales, ese será un punto del eje X. Cuando hablemos de puntos que se encuentran en el eje Y, puntos que se encuentran en el eje Y, todos los puntos que se encuentran en el eje Y podemos notar que tienen en común que la coordenada X y la coordenada Z va a ser igual a 0 y Y va a ser un número real. Y cuando hablemos de puntos sobre el eje Z, todos los puntos que se encuentran en el eje Z se caracterizan porque tienen fija la coordenada X igual a 0, fija la coordenada Y igual a 0 y Z elemento de los reales, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de puntos pertenecientes al eje X, al eje Y y al eje Z. También podemos hablar de los planos, ¿sí? Los planos coordenados. Los planos coordenados se caracterizan porque se los va a representar de la forma XY. Entonces, cuando hablamos de los planos coordenados, por ejemplo, el plano XY, estaremos hablando de todos los puntos que forman, por ejemplo, el piso en el que nos encontramos en este momento. Y su ecuación será Z igual 0. Todos los puntos que pertenecen al plano XY se caracterizan porque la coordenada Z es igual a 0. Puntos que pertenecen al plano YZ, puntos que pertenecen a este plano, se caracterizan porque la coordenada X es igual a 0. Entonces, fijamos X igual 0. Y puntos que pertenecen al plano XZ son puntos que se caracterizan porque la coordenada Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, un punto que pertenezca al plano XY va a tener la coordenada Z igual 0. De ahí las otras dos coordenadas pueden tomar cualquier número real. Un punto que pertenezca a YZ se caracterizará porque X es igual a 0. Las otras dos coordenadas Y y Z tomarán cualquier número real y un punto que pertenece al plano XZ se caracteriza porque Y es igual a 0. Entonces son lugares especiales que cuando ya vayamos trabajando geometría analítica los vamos a tener que recordar cómo se caracterizan los ejes, puntos que están en los ejes o puntos que están en los planos coordenados. Bien. A continuación vamos a definir el primer lugar geométrico con el que vamos a trabajar, que es la recta. Entonces vamos a ver la definición vectorial de recta en R3, ¿no? Vamos a especificar que es en R3 porque también ustedes en los cursos de precálculo han visto lo que es la ecuación de la recta en el plano. Bien, entonces para definir una recta en el espacio necesitamos los siguientes elementos, sea P sub 0, un punto de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, elemento de R3, y sea D igual a ABC, un vector no nulo, es decir, diferente de 0, de R3. Entonces, se dice que la recta L, que contiene a P sub 0
y es paralela a la dirección D, es el conjunto de puntos P de coordenadas X, Y, Z, elementos R3, tales que, dos puntos aparte. El vector que se forme con los puntos P sub 0P debe ser paralelo al vector D. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista gráfico, ¿cómo es que se construye la recta? Entonces, de acuerdo a la definición, necesitamos un punto P sub 0. Vamos a suponer que aquí está el punto. Por acá se encuentra el vector, que puede ser un vector definido pues como el origen, en el origen de coordenadas, o puede estar también en otro lugar. O sea, el vector D puede ser un vector libre. Lo cierto es que el vector D no es parte de la recta, solamente le da la dirección a la recta. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es seleccionar todos los puntos que se encuentran en el espacio, cuáles son aquellos que forman una alineación, por ejemplo, o una dirección que es paralela al vector D. Entonces, podríamos notar que este punto, que estoy poniendo con una X, ¿verdad? Si yo formo un vector con este punto y P sub 0, esa dirección no va a ser paralela al vector D. Por lo tanto, este punto no pertenece a la recta L. Sin embargo, estos puntos que estoy dibujando aquí siempre van a formar una dirección con P sub 0 que es paralela al vector D. Entonces, eso da lugar a la recta. Entonces, la recta es un conjunto de puntos, ¿sí?, que cumplen con esa condición. P sub 0P siempre debe ser paralela a D. Ese conjunto es infinito y vectorialmente lo representamos de la siguiente manera. Entonces, como P sub 0P, ya vimos hace un momento, representa un vector donde P es el punto final y P sub 0 es el punto inicial, tendríamos la terna X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 y Z menos Z sub 0, ¿verdad? Porque tenemos aquí P definido como X, Y, Z, P sub 0 como X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y cuando un vector es paralelo a otro, ¿verdad?, existe una constante real de proporcionalidad. Entonces, T multiplica al vector director, que es ABC, con T elementos de los reales. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la definición vectorial de lo que es una recta. Entonces, el conjunto de puntos X, Y, Z que satisfacen esa ecuación vectorial van a ser elementos de la recta. ¿Sí? De aquí, de esta definición vectorial, podemos deducir otro conjunto de ecuaciones que también es muy importante, que son las ecuaciones paramétricas. Ahora, por definición de igualdad de vectores, decimos que dos vectores son iguales, sí, y solo si sus correspondientes componentes lo son. Entonces, yo tengo X menos X sub 0 debe ser igual a la componente T por A, Y menos Y sub 0 debe ser igual a la componente T por B, y Z menos Z sub 0 debe ser igual a la componente T por C. Entonces, esto de aquí nos permite despejar las coordenadas del punto X, Y, Z. Tenemos que X va a ser igual a X sub 0 más, vamos a ponerlo en este orden, A por T, Y es igual a Y sub 0 más B por T, y Z es igual a Z sub 0 más C por T. ¿No? Recordemos que todos son números reales. Para T, elemento de los reales. Entonces, este conjunto de ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas de la recta L. Ecuaciones paramétricas de L. Y estas ecuaciones son muy útiles cuando uno quiere hacer ciertos cálculos o ciertas operaciones, porque notemos que en las ecuaciones paramétricas de la recta, las componentes del vector director o las coordenadas del vector director siempre son los coeficientes del parámetro. Entonces, cuando a mí me dan unas rectas que son una recta que está en forma paramétrica, yo puedo rápidamente identificar el vector director como los coeficientes del parámetro T. Por otro lado, la constante que queda X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 es un punto de la recta. Porque si ustedes no se dan cuenta, cuando T es igual a 0, obtenemos el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Entonces, con las ecuaciones paramétricas de la recta puedo rápidamente identificar un punto de la recta, puedo identificar las componentes del vector director.